Recordarán ustedes que poco más de un año antes que el Papa Benedicto XVI falleciera, se vio involucrado en unas acusaciones de que él había sido cuando había sido arzobispo de Múnich y Freising, ¿no? Que él había permitido y protegido, entre comillas, a un sacerdote abusador, ¿no? Y esto se realizó en el contexto de una investigación que ya tenía nombre propio, ¿no? Es una investigación liderada por todos los corruptos alemanes coludidos con los que quieren hacer una reforma, entre comillas, en la iglesia, que es esta catástrofe alemana, y tenía nombre propio porque era obvio que querían ir en contra de la reputación y de la credibilidad del Papa Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI, en sus enseñanzas, en su figura cuando estaba vivo, y luego posteriormente en la memoria, es un desafío y una voz profética profundamente crítica de las pseudo reformas alemanas, que son básicamente una ruptura con el resto de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces este documento contenía, que fue un documento, por si acaso, un documento gigantesco, ¿no? Y el sacerdote alemán, canonista, es decir, especialista en derecho canónico, ¿no? Lo que vendría a ser pues un abogado al interior de la Iglesia, que ayudó al Papa Benedicto, no se le permitió tener acceso físico a los documentos originales de esta acusación, ¿no? Miles de páginas, ¿no? Y tuvo que verlas en pantalla de computadora sin poder grabarlas ni nada, tomando nota de lo que decía, o en un número limitado de horas, ¿no? Entonces se pasó horas sin dormir este sacerdote para tomar nota de este documento, es decir, no se le dio ninguna facilidad para poder responder a estas acusaciones. Pero ustedes deben recordar las primeras planas, ¿no? El Papa Benedicto protegió a un abusador. Este caso, el de un sacerdote, supuesto sacerdote abusador, que fue supuestamente protegido por el Papa Benedicto, resulta que es un sacerdote de una diócesis cercana que ya tenía reputación de haber sido abusador, y que esta diócesis le pidió permiso a la arquidiócesis de Múnich y Freising, al vicario general, no al arzobispo, no habló con el cardenal Ratzinger, para que fuera allí a retirarse a una parroquia de personas mayores, cerca a un convento, para que básicamente ahí se retirara, ¿no? Entonces, que quede claro, este tipo debió haber terminado en la cárcel, no debió haber terminado retirado cómodamente pues, en la arquidiócesis de Múnich, ¿no? Pero este ex vicario general dejó muy claro que el cardenal Ratzinger sabía del movimiento de este sacerdote, como el del movimiento de muchísimos sacerdotes que son asignados de la arquidiócesis a servir en otras diócesis, algunos de ellos en el extranjero incluso, o al revés, personas de otras diócesis que son asignadas para servir en Múnich. Múnich es la arquidiócesis más grande de Alemania en términos de clero, y es una enorme máquina, ¿no? en la parte más católica de Alemania.
En consecuencia, el cardenal Ratzinger, el arzobispo entonces de Múnich, no conocía de todos estos detalles. Pero como digo, esto no fue suficiente para que los grandes titulares circularan por todos lados y durante varios días en la prensa secular, ¿no? Y es importante hacerle saber, sin embargo, ¿por qué? Porque nadie ha visto los mismos titulares, salvo en la prensa católica, como Así Prensa. Resulta que la Fiscalía de Múnich, que estaba investigando los abusos contra las autoridades eclesiásticas, ¿no?, que había recibido la denuncia hecha por este bufete de abogados contratado por los obispos, ¿no?, para revisar la situación de la diócesis de Múnich y Freising, y que investigó para, obviamente, terminar acumulando una cantidad enorme de casos. Terminó investigando las acusaciones de la arquidiócesis de Múnich y Freising entre 1945 y el 2019, ¿no? O sea, un periodo, digamos, desde el final de la Guerra Mundial, ¿no?, y donde ninguno de los sacerdotes acusadores no solamente están vivos, sino que nadie los recuerda, ¿no? Pero bueno, o sea, esto es para que los números sean más abultados, ¿no? Y ojo, no digo que esto no haya sido terrible. Ustedes conocen mi posición, por lo menos los que me han escuchado desde algún tiempo atrás, que esta situación es una situación inaceptable y donde, además de haber dejado estos depredadores que son realmente unos hijos del demonio, ha habido un descuido de las autoridades eclesiásticas. Pero resulta que ese no fue el caso del cardenal Ratzinger. Entonces, la Fiscalía de Múnich ha cerrado el caso de las acusaciones contra el Papa Benedicto y ha concluido que ya este delito no puede ser perseguido y que no existe, ¿no? O sea, no solamente por la prescripción, ¿eh? O sea, porque, digamos, las leyes establecen una duración de los delitos. Y por si acaso, hermanos, el tema de la prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores es ahora un problema civil de las leyes de nuestros países, no de la Iglesia. Porque la Iglesia, sobre lo que tiene control, que es el Código de Derecho Canónico, ha extendido enormemente los casos de prescripción, al punto que en el caso de los sacerdotes, el crimen de abuso sexual de menores no prescribe. Entonces, un sacerdote que abusó de alguien cuando tenía 30 años, a los 80 años puede y debe ser juzgado según la ley canónica. Pero la ley civil en los distintos países no ha cambiado todavía, ni siquiera en Alemania, donde se han quejado de que sí, la Iglesia ha abusado esto y el otro. Cambia la ley, pues, extiende el tiempo de prescripción, que no sea 10 años, que no sea 5 años, como es en algunos países, que ese delito no prescriba, como es en el caso de los asesinatos, por ejemplo, que no prescriben, ¿no? O que tenga un tiempo de prescripción muy largo, a los 40 años, a los 30 años, ¿no? Pero volviendo al tema, el asunto es que esta decisión de la Fiscalía de Múnich no solamente releva de culpa al cardenal Ratzinger, sino a sus sucesores, el cardenal Vetter y después Gruber, ¿no? Y justamente de todos estos casos, de 45 casos investigados, que eran los únicos que son, digamos, actuales, modernos, ¿no? El resto son de la época del final de la Segunda Guerra Mundial o de los 50, ¿no? Estos casos que se han investigado, uno de ellos era el que implicaba
al cardenal Ratzinger. Y ya han visto que, cuatro involucraban al cardenal Ratzinger. Pero de ellos, de tres se decía, bueno, descuido, porque en realidad comenzaron antes de que él estuviera antes de que fuera nombrado arzobispo, y en realidad se prolongaron hasta después de que él fuera nombrado arzobispo. Recuerden ustedes, hermanos, que el cardenal Ratzinger fue nombrado arzobispo de Múnich en 1977, y en 1982 el Papa San Juan Pablo II lo llamó para que fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso quiere decir que tuvo un tiempo de arzobispo, menos de 5 años, un tiempo de arzobispo bastante corto, ¿no? Entonces, no fue como sus predecesores o como sus sucesores, arzobispos pues hasta el retiro o hasta su fallecimiento, ¿no? O sea, de décadas. Entonces, por más que hayan querido clavarle y adherirle todas estas acusaciones, muchas de esas acusaciones no han pegado por una sencilla razón, por lo breve de su estadía y la dificultad de realmente comprobar que él haya tenido culpa. Y miren, acá no estamos tratando de liberar al cardenal Ratzinger de algo de lo que fue culpable. No, es que simplemente, no solamente yo he hablado, sino que si alguno de ustedes me ha seguido en EWTN en español, yo he entrevistado al sacerdote alemán que habla además inglés y español, y por eso lo pude entrevistar en español en un segmento de la cobertura de que dimos entre la muerte y el funeral del Papa Benedicto XVI, ¿no? Y ese sacerdote contó todos los detalles y dijo cómo todo había sido puesto de una manera completamente insinuante allí donde no habían hechos contundentes. No habían hechos contundentes, no había una cola de papel, digamos, es decir, de documentación que lo demostrara. Ni siquiera habían testimonios, por el contrario, habían testimonios como la de este vicario general, que fue reconocido culpable, que dijo, el cardenal Ratzinger no lo supo, no estuvo dentro de su autoridad, porque en una arquidiócesis gigante lo que pasa es que se delegan muchas cosas, para bien o para mal, pero se delegan, ¿no? Entonces, me parece importante dejar en claro que ya las autoridades policiales, ¿no? Es decir, autoridades que ya no están acá contaminadas por los conflictos intraeclesiales y por las mezquindades intraeclesiales de querer tirarse abajo la reputación del Papa Benedicto, porque es el gran alemán que con sus enseñanzas le quita completamente la credibilidad a los que en este momento están encabezando la apostasía alemana, ¿no? Sino que es importante que lo sepamos, por lo menos los católicos, dado que los grandes medios de prensa no han publicado nada, ni siquiera, digamos, de una forma menos prominente que la época de las acusaciones, ¿no? Sino que simplemente no han publicado que esto ha sido archivado. Lo he buscado en los medios seculares, en ningún lado ha aparecido. Pero es importante que nosotros los católicos, que ustedes hermanos, sepan que esto es así y que el último intento, no fue el primero, pero el último intento en la historia del cardenal Ratzinger y luego Papa Benedicto XVI para desacreditarlo, porque nunca han podido rebatir sus ideas, su inteligencia y su profundidad de fe, ha finalmente fracasado. Que tengas un buen día.